Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo estamos? Les deseo un buen día. Les habla Virgi Méndez. Hoy día vengo a hablarte de un tema que es esclavo. Hay dos diferentes de ser esclavo, pero primero vamos a explicarte lo que es en la Biblia ser esclavo, ¿no? Vale. Esclavo dice que es una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de alguien. Cuando antiguamente eh, los esclavos eran comprados por sus amos y ellos tenían el derecho sobre qué hacer con la vida de sus esclavos. Los compraban y luego los podían vender o los mandaban a trabajar. Ellos hacían lo que querían porque eran su esclavo y estaban a su merced del amo. Y en la palabra de Dios nos dice Colosense 3:22, dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlo con sinceridad debido al temor reverente que usted tiene al Señor. Es decir, no lo hagamos porque nos pagan y, y por aquí hacemos medio las cosas. No, porque el Señor no se agrada de eso. Dice claramente, sírvalo con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Es decir, que lo hagamos bien, como que si fuera para el Señor, que Él, de donde quiera que Él está, Él se agrada de las personas que hacen su buen trabajo. ¿Vale? Y ahora voy a hablarles del tema de la esclavitud. ¿Quién nos libera de la esclavitud del pecado? Ojo, esto es esclavitud del pecado. Dice, Jesucristo con su resurrección nos ha librado de esclavitud del pecado y de la muerte y nos ha abierto el camino a la vida eterna. Voy a explicarle de qué se trata la esclavitud. La esclavitud del pecado. Cuando nosotros no conocemos de Cristo, vivimos en nuestros deleites haciendo todo lo que nuestra carne desea en el mundo. Nos emborrachamos, bailamos, peleamos, discutimos, hacemos mil cosas cuando no conocemos de Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, ya quedamos fuera de ese pecado. Porque venimos a los pies de Cristo y dice el Señor que lo que quedó atrás, ahora las cosas son hechas nuevas, ¿no? Lo del pasado quedó atrás y ahora las cosas son hechas nuevas. Dice, cuando éramos esclavos del pecado, estaban libres de obligación de hacer lo correcto. Estaban libres de obligación de hacer lo correcto. Teníamos el libre albedrío. ¿Qué debíamos hacer? Obviamente que a Cristo no le agradaba nuestra antigua vida que llevábamos en el mundo, disfrutando de nuestros deleites y todo lo que el mundo nos ofrecía. Pero ahora dice en Gálatas 4:7, dice así: ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios ha hecho su heredero, dice el Señor.
esta es la parte que yo quería hacerle entender entre esclavo de trabajo y esclavo de pecado. Bien, en Romanos 6, les voy a seguir leyendo Romanos 6, lo que dice: no permita que el pecado controle la manera en que viven. No caigan antes los deseos pecaminosos. ¿Qué estás queriendo decir? Que tenemos que controlar nuestros deseos. La carne te hace cometer muchos pecados. Tenemos que controlar nuestro cuerpo. Dice también en Romanos 6:13, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Es decir, vamos a darles el ejemplo. Mi cuerpo está siendo útil en este momento para darte esta palabra que es lo correcto para el Señor. No estoy usando mi cuerpo para estar haciendo deleites en el mundo, sino que estoy usando mi cuerpo para hablar de la palabra del Señor, porque eso a Él le agrada. ¿De acuerdo? Y para terminar, dice, ¿dónde es? Ahora mismo, en Romano 6:16, dice así. Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, y puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta o una vida correcta. Entonces, hermanos, como una persona que le está hablando aquí, que vivió en sus deleites en el mundo, cuando no conocía de Cristo, fue una noche que el Señor me habló y me dijo así, de esta manera. Ahora se los cuento, ahora se los voy a comentar. Me dice así. A ver, ¿cuál era? Deuteronomio 8:14, me parece, sí. Me dice, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Pues, ¿qué hacían la gente que vivía en esclavitud? Sirviéndole a Faraón y sirviéndose en todas sus necesidades, donde el pueblo pecaba, idolatraban y hacían de todo. Pues esa palabra Él me dio, me dice, no te olvides de quién no te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. Entonces, Él me quiso decir con eso, de donde yo estaba muerta, con mis delitos y pecados, que Él me sacaba de ahí para ahora servirle a Él. Y fue así como yo conocí de Cristo, por una revelación de Él, porque yo, sí, daba mis deseos a mi carne, pues no conocía de Cristo. Cuando una persona no conoce de Cristo, podemos cometer muchos errores en la vida, de lo cual
lo pagas después. No se crean que conocemos a Cristo y nos interesamos por las cosas de Cristo, pero siempre tiene consecuencias. O sea, lo que viviste allá atrás, más adelante tienes consecuencias. Entonces, ahora yo le hablo a todas las personas que en este momento que consideran que bailar, beber, chismosear, mirar lo que no tienen que mirar, no lo consideran un pecado, déjenme decirle que sí, todo eso es pecado y son cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice que quien nos libra de la esclavitud del pecado es Jesucristo. Con su resurrección, con su muerte, nos ha librado de la esclavitud, del pecado y de la muerte. De la muerte quiere decir de la muerte espiritual, porque cuando uno está en el mundo, respiramos, vemos y hacemos todo lo que queremos hacer y nos consideramos que estamos vivos, pero realmente el espíritu de nosotros está muerto, y porque está muerto mismamente, por eso es como vivimos en el mundo cometiendo muchos errores, muchos pecados, porque estamos muertos en el espíritu, y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él como que nuevamente viene a revivir el espíritu de Él en nosotros, y Él nos abre el camino para una vida eterna. Entonces, mis hermanos, yo les deseo que lo consideren y que tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Él es el único que liberta y es el único que nos puede dar vida eterna después de estar muertos en el espíritu. Él es el que nos vuelve a revivir una vida en Cristo. Y ahora somos muy felices. Cuando conoces a Cristo, todo cambia, tu vida es diferente, ya lo que ves allá afuera ya no te llama la atención, porque ya has cambiado tu vida. ¿Quién te la cambió? Pues Cristo, y nadie más que Él te la va a cambiar. Así que si tú estás dispuesta a conocer a Cristo, sígueme en Instagram como Virgin Mende y allí te espero, ¿ok? Que Dios me los bendiga. Buenas tardes. Que pasen un buen día.